compañeros se unan a las 2 en punto e iniciamos. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia a un encuentro más de virtualidad organizado por la Dirección Académica de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. El día de hoy vamos a tratar el tema de introducción a las energías renovables. Mi nombre es Mayra Alejandra Arias, yo soy ingeniera ambiental de la Universidad Nacional de Colombia. Y les presento a Juan David Villegas. Bueno, mi nombre es Juan David Villegas Tamayo, ingeniero electrónico de la universidad. Ambos pertenecemos al grupo del aula STEM, perteneciente a la Dirección Académica de la Universidad Nacional. Y hoy les brindamos este webinar. El día de hoy queremos no solo transmitirles conocimientos acerca de energías renovables que hemos adquirido a lo largo de nuestras carreras, sino la experiencia que hemos tenido a través del trabajo que hemos desarrollado en el aula STEM de la Universidad Nacional de Colombia, el cual es un espacio de innovación que se dedica a la enseñanza en temas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Primero que todo les quiero mostrar la situación mundial y en Colombia acerca del consumo de energías. Como podemos observar en la matriz energética del lado derecho, que corresponde a la matriz energética global, podemos observar que los seres humanos seguimos siendo muy dependientes de fuentes energéticas como lo son el carbón, el petróleo y el gas, que representan más del 75% del consumo de energía total en el mundo. Estos combustibles fósiles, pues los utilizamos para mover las fuentes móviles, como son los aviones, los autos, las motocicletas y otros medios de transporte. Y en segunda medida utilizamos otros tipos de energía, como son los biocombustibles, los residuos, la energía hidroeléctrica, nuclear, la energía geotérmica, la energía termosolar, solar fotovoltaica, la energía del viento. En Colombia tenemos un panorama un poco diferente, debido a que en Colombia se considera que tiene la matriz energética menos contaminante, una de las matrices energéticas menos contaminantes del mundo. Y esto es gracias a que nosotros, por nuestros grandes recursos hídricos, como lo son los ríos que poseemos, tenemos la capacidad de generación de energía hidráulica, la cual es considerada una energía renovable y nos aporta alrededor de un 70% de nuestra energía eléctrica total. Otros tipos de energía que generamos en Colombia es la energía generada por el gas natural, el carbón y combustibles líquidos como el petróleo y la gasolina. Estos tres pues, son considerados combustibles fósiles. En un 1% en nuestra generación de energía en Colombia encontramos las fuentes no convencionales de energías renovables. ¿Qué pasa con estas energías no renovables de las que a nivel mundial aún dependemos? Estas energías tienen grandes impactos en el medio ambiente, no solo en sus procesos de extracción, sino también en sus procesos de combustión. Para la extracción de estos combustibles fósiles, como lo son el carbón, por ejemplo, y el petróleo, se deben hacer grandes intervenciones en el ecosistema de excavaciones de grandes extensiones de tierra para obtener estos combustibles. Entonces estamos dañando los ecosistemas y dejando sin hábitat a miles de especies.
Aparte de los impactos ambientales que generamos ya en su extracción, en el uso de combustibles como el carbón, la gasolina y el gas, emitimos grandes cantidades de gases de efecto invernadero a nuestra atmósfera, lo que están causando un calentamiento global acelerado de nuestro planeta. Además de que se causan tantos impactos ambientales, los combustibles fósiles son una fuente de energía no renovable. Esto quiere decir que los estamos agotando y en algún momento los reservorios de petróleo y carbón que han tardado miles y miles de años en formarse se van a agotar y nos vamos a quedar sin esa fuente de energía. Debido a este agotamiento, pues los seres humanos hemos desarrollado otras técnicas de extracción y una de ellas es el fracking. El fracking es un método diseñado para extraer los últimos residuos de petróleo que quedan incrustados en las rocas y consiste esencialmente en introducir agua a altas presiones al subsuelo para, por diferencia de densidad entre los combustibles fósiles y el agua, extraer ese petróleo que queda dentro de las rocas del suelo. No solo se está causando un consumo desmedido del recurso agua, sino que este recurso que se utiliza en el fracking queda contaminado con estos residuos, metales pesados que están en el subsuelo y ya no se puede volver a usar. Y su disposición en el suelo traería grandes impactos ambientales, es decir, la contaminación del suelo o de la fuente hídrica donde se disponga esta agua contaminada. Es por esto que a nivel mundial diferentes países han intentado migrar sus tecnologías de generación de energía a energías renovables, precisamente para mitigar estos impactos ambientales. Las energías renovables son aquellas energías que podemos aprovechar de recursos como el agua, el viento y el sol, pero de manera responsable con nuestro medio ambiente, es decir, sin causar grandes impactos ambientales. Son recursos renovables, es decir, que no vamos a agotar, como el viento y el sol. En primer lugar, tenemos la energía hidroeléctrica, de la cual dependemos en mayor medida en nuestro país, Colombia. Bueno, en sí dependemos, De como lo había Colombia, dicho Alisa. Okay. en el caso de Colombia, para la generación de este tipo de energía, requerimos una gran intervención en el ecosistema. Esto sucede porque la energía hidroeléctrica está dividida en dos partes. Unas estructuras que requieren de embalses de almacenamiento de agua, como lo podemos observar en la imagen del lado izquierdo, que es una imagen de la represa de Hidroituango en el departamento de Antioquia, que alberga alrededor de 20.000 metros cúbicos de agua. Es decir, entonces el principio básico de esta generación de energía hidroeléctrica es que almacenamos esta gran cantidad de agua, después por un sistema de compuertas es liberada y estimula una turbina que a su vez activa un motor generador y convierte esta energía mecánica producida por el agua en la turbina en energía eléctrica. Este sistema de motor generador será explicado al final de la presentación por medio del concepto técnico. Entonces, Mayra, permíteme hablar. En esta ocasión, si bien nuestra energía dependemos del 70% de fuentes hídricas, pues sabemos que los embalses no se van a mantener a su nivel máximo, o sea que la producción tampoco es constante, y esto por las variables del clima que hay en nuestra región colombiana. Entonces, esto es otro factor a tener en cuenta, en cuanto a que podemos, además de que estamos sufriendo otros países, pues no siempre vamos a tener el nivel de abastecimiento preciso. Es correcto. Ahora, con la situación de confinamiento y de cuarentena que se está viviendo, ha aumentado el consumo de energía, entonces han tenido que aumentar la generación por este medio de energía hidroeléctrica y los embalses se encuentran aproximadamente a un 30% por la época de calor que acabamos de pasar. Entonces vemos que aún siendo un recurso renovable como son los ríos, los estamos agotando pues, por el consumo desmedido del agua, y también el cambio climático los está afectando. Una forma más ecológica de generar este tipo de energía sería con estructuras diseñadas sobre los ríos, pero sin afectar su cauce, su flujo, simplemente aprovechando la corriente que estos llevan.
Otra forma de energía renovable es la energía geotérmica. La energía geotérmica consiste en aprovechar el calor derivado del interior de la Tierra. El agua, que es el fluido que utilizan para producir la energía geotérmica, es inyectada hacia reservorios muy profundos y gracias a ese calor que tenemos al interior de la Tierra, esta se convierte en vapor, sube nuevamente por medio de superficies a la estructura e impulsa una turbina que igualmente estimula un motor generador y se produce la energía eléctrica. Este vapor que es recuperado del interior de la Tierra y sube a la superficie para impulsar la turbina debe ser condensado nuevamente, es decir, pasar el agua del estado de vapor a líquido nuevamente para volverla a introducir en el interior de la Tierra, es decir, que es un ciclo. El líquido que yo estoy consumiendo en este proceso no tengo que renovarlo constantemente, sino que es el mismo, es decir, que no voy a agotar el recurso en una manera desmedida. Esta energía geotérmica se caracteriza por implementarse en zonas de alta actividad volcánica y tectónica. Es por esto que en esta imagen del lado izquierdo les muestro un ejemplo de una planta generadora de energía geotérmica en México, denominada Los Azufres, en donde por su alta actividad volcánica pues, es muy apta para generar este tipo de energía. Y esta imagen de acá abajo es una imagen del Nevado del Ruiz, aquí en Colombia, donde también se ha implementado una planta de generación de energía geotérmica. Entonces, como vemos, esta es una fuente de energía muy limpia, debido a que estoy utilizando agua, pero que no la estoy agotando, estoy aprovechando un recurso que es el calor que está al interior de la Tierra. Se requieren hacer unos procesos de excavación y montar una estructura por única vez, pero que ya me va a abastecer de energía eléctrica por grandes periodos de tiempo y sobre todo no depende de las condiciones climáticas. Es decir, si estoy en temporada de lluvia o en temporada seca, no me va a afectar la generación de energía. Esta es la energía solar concentrada. La energía solar concentrada utiliza espejos para concentrar los rayos solares. Estos rayos, como en el caso de esta imagen que les estoy mostrando acá, la primera del esquema, en este caso los rayos solares calientan un fluido que va por un tubo y lo convierten en vapor. Este vapor también después es llevado a una turbina para generar la energía eléctrica. En otros casos utilizan los espejos para calentar, digamos, el fluido, pero en una torre que se encuentra a X distancia. El principio básico de esta generación de energía es utilizar ese calor generado por los espejos solares para calentar el fluido. Otro tipo de aprovechar la energía de sol es por medio de la energía solar fotovoltaica. Esta quizá es más conocida por muchos de nosotros porque incluso tenemos proyectos en Colombia sobre energía solar y a nivel mundial, pues es una de las energías renovables más implementadas porque los costos de los paneles solares que conocemos han caído bastante, o sea, han disminuido los costos de adquirir esta tecnología e implementarla. Esta energía solar fotovoltaica, también llamada células solares, son dispositivos electrónicos que convierten esta luz solar en energía eléctrica. Hoy en día, esta tecnología está siendo implementada, pues creo que es una de las energías renovables que más estamos usando debido a que tiene tanto la facilidad de implementarse a nivel local en las viviendas para generar energía para su propio consumo, así como vender la electricidad excedente que produzcan a la red de energía, por lo cual lo hace muy atractivo. Digamos, este tipo de tecnologías para zonas rurales, alejadas, donde sea difícil acceso a las redes de energía eléctrica convencionales, sería una gran alternativa. Bueno, en este caso hay que mencionar que hay varios tipos de energía fotovoltaica. De diferentes tecnologías tenemos los paneles monocristalinos, que de hecho son los más eficientes a nivel de mercado. Tenemos policristalinos, los siguientes más eficientes, y otros no compuestos por silicio, como son el thin film o los orgánicos. Hay que decir que la eficiencia de estos oscila entre un 15 a un 23%, son poco eficientes, pero que gracias a que el precio ha caído de estos
en los últimos años puede ser muy aplicable en cuanto a que podemos sumar varios paneles para producir la energía que requiere una casa. Lo otro es que la energía que se produce allí es en DC, corriente continua, corriente directa, por lo que vamos a necesitar de un inversor o en el primer caso de baterías que se recarguen con la producción de estos módulos fotovoltaicos, y después el inversor lo que va a hacer es convertirlo en corriente alterna para ser aplicado en nuestros electrodomésticos en el hogar. De acuerdo a otra forma de energía renovable es la energía eólica. La energía eólica utiliza la fuerza del viento para generar la electricidad. Entonces lo primero, el principio es que el viento mueve las aspas y transforma este movimiento de las aspas por medio de un motor generador en energía eléctrica. La cantidad de energía que puede extraerse del viento depende del tamaño de esta turbina que les estoy mostrando acá en la imagen izquierda y la longitud de sus aspas. La salida de esta energía es proporcional a las dimensiones del rotor, que está al interior de esa turbina, y del cubo y de la velocidad del viento. Teóricamente, cuando la velocidad del viento se duplica, el potencial de energía eólica aumenta en un factor de 8. La energía eólica también es una de las tecnologías de energía renovable de más rápido crecimiento. El uso de este tipo de energía está aumentando en todo el mundo, en parte porque también, al igual que los paneles solares, sus costos están disminuyendo. La capacidad instalada de generación eólica en la tierra y en alta mar ha aumentado en un factor de casi 75 en las últimas décadas, pasando de 7.5 gigavatios en el 97 a unos 564 gigavatios en el año 2018. Es decir, que su crecimiento ha sido considerable. Otro tipo de energía renovable que aún no ha sido implementada a nivel comercial, sino que está siendo estudiada, es la energía oceánica. Entonces, en el océano se puede obtener energía de varias formas. Una de ellas es aprovechando la energía de las olas, mediante las cuales capturan a través de turbinas este movimiento de las olas, y bien a través de generadores también generamos la energía eléctrica. También podemos utilizar la energía de la marea, producida por tecnologías de rango de marea, que utilizan una barrera, puede ser una presa u otra barrera, para cosechar energía, para producir la energía entre la marea alta y entre la marea baja. Otra forma es la energía aprovechada del gradiente de salinidad de las aguas oceánicas, instalando membranas que funcionarían por el principio de ósmosis inversa para generar esta energía. Y otra forma sería también utilizar la conversión de la energía térmica oceánica. En lugares muy alejados en el fondo marino, las temperaturas de las aguas son diferentes, son más altas, digamos, que en la superficie en otras partes. La dificultad de esta tecnología sería pues el acceso a esas zonas e implementar dichas estructuras para aprovechar ese calor que emite el fondo marino. La bioenergía es la energía producida a partir de la biomasa o de cultivos. Comúnmente la bioenergía se divide en dos categorías principales, que es la bioenergía tradicional, en donde aquí, como lo vemos en la imagen izquierda, utilizamos biomasa, puede ser biomasa residual o cultivada, para producir energía, ya sea por su combustión o su transformación en biocombustibles. Esta biomasa residual puede ser bien utilizada en su forma natural que la encontramos, o puede ser transformada en pellets, es decir, biomasa en pequeños tamaños que puede asemejarse como al concentrado que se le da a los animales, pero se utiliza para su combustión. Cuando la biomasa se transforma en pellets, tiene la característica de que genera una mejor combustión, y condiciones mejores de combustión significa que vamos a emitir menos gases de efecto invernadero a la atmósfera, porque estamos haciendo una combustión completa de la biomasa.
Otra forma de bioenergía son los combustibles fósiles que se generan a través de diferentes cultivos que son implementados específicamente para este fin. Entre ellos encontramos el sorgo, por ejemplo, pero otra forma de producir biocombustibles también es a partir de biomasa residual. En nuestro país, por ejemplo, en los ingenios azucareros, utilizan el bagazo de la caña en muchas ocasiones para, primero puede ser para alimentar sus calderas, es decir, en forma de biomasa para quemarla y producir calor e impulsar sus calderas, o bien para producir biocombustibles. Esta energía se considera una energía limpia porque si bien por medio de la quema, ya sea de la biomasa como tal o del biocombustible generado, se producen unas emisiones de gases de efecto invernadero, ejemplo el CO2, se dice que estas emisiones de CO2 son compensadas por el CO2 que absorben los cultivos o la biomasa al crecer por medio del proceso de fotosíntesis, es decir, que sería un ciclo cerrado donde tendríamos unas emisiones de CO2 igual a cero. Brasil es uno de los países pioneros en la producción de biocombustibles. La única restricción que se le ha visto a este tipo de generación de energía es que, digamos, algunas personas están en contra en la utilización de grandes extensiones de tierra para generar los cultivos con los cuales hacen los biocombustibles, pero es muy atractiva cuando se utiliza biomasa residual de los cultivos o de los procesos industriales para generar ese tipo de energía. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de estas energías limpias o energías renovables que hemos mencionado? La primera de ellas es, sin duda, el efecto que tienen en el medio ambiente, los pocos impactos ambientales que producimos al implementarla y al usarla en comparación con los combustibles fósiles que usamos actualmente, es decir, menos emisiones de gases de efecto invernadero, generando así un menor calentamiento global. Aparte de estos efectos ambientales benéficos que ya sabemos que tienen este tipo de energías, tenemos otras ventajas como lo son la generación de empleo. Entonces, debido a que últimamente se han generado más políticas gubernamentales que apoyan a las energías renovables, pues se han generado también asimismo más proyectos en donde se hacen plantas de generación de energía solar, eólica, y esto genera empleo a nivel local en las diferentes regiones donde se están implementando estas energías. También, debido a la caída de los costos en las diferentes tecnologías para emplearlas, pues han hecho que tanto a nivel local como regional se puedan implementar este tipo de energías, generando así empleo a pequeña escala. Otro beneficio que trae la implementación de las energías renovables es el impacto positivo sobre la salud. Es decir, cuando impactamos positivamente en el medio ambiente, reducimos las emisiones de gases de efecto invernadero y de material particulado al ambiente, también estamos afectando positivamente nuestra salud. El aire que respiramos va a ser más limpio. Vemos en nuestro país que ciudades como Medellín, en donde por su geografía, digamos, los gases y el material particulado no están en un movimiento constante, ellos tienen muchos problemas respiratorios y siempre están en alerta amarilla, digamos, o naranja en muchas ocasiones por las pésimas condiciones de su aire. Al implementar energías renovables, digamos que subsanamos ese problema y el aire que respiramos va a ser más limpio, por ende las enfermedades respiratorias pues van a disminuir. La resiliencia de este tipo de energías consiste al ser alternativas que se pueden implementar tanto a manera local, van a ser menos dependientes de daños que se puedan producir por eventos climáticos, por ejemplo. La energía eléctrica que actualmente utilizamos está constituida por grandes redes que están interconectadas entre sí, lo que hace que al producirse una falla en alguna parte de esa red, pues toda la población sea afectada. Cuando utilizamos las energías renovables a pequeña escala, van a ser más independientes de esa red general y al producirse daños, pues no va a afectar a toda la población y en ese caso se pueden arreglar más rápido esos daños. Y otro beneficio que trae este tipo de energías pues es el acceso a la energía. A nivel mundial,
más de 1.000 millones de personas carecen del acceso a la electricidad. Y esto es debido a que muy posiblemente se encuentran en zonas rurales muy alejadas donde no llega, digamos, las redes eléctricas. Entonces, implementar este tipo de proyectos sería de gran interés en esas regiones. Primero, porque no les va a representar ningún costo a futuro, aparte de la inversión inicial del proyecto. Entonces van a ser regiones que se van a ver beneficiadas porque no van a tener un costo a futuro por la obtención de esa energía y pues va a ser un recurso que van a tener a la mano. Un panel solar dura aproximadamente 30 años, o sea que la inversión inicial que se haga, digamos, en una planta de energía solar en una zona rural, a unos 30 años, pues no se va a ver afectada. Como aplicación en la educación de estas energías renovables, en el aula STEM de la Universidad Nacional de Colombia se ha realizado la enseñanza, digamos, de la energía solar, por ejemplo, a partir de kits educativos en donde los estudiantes de primeros semestres de todas las carreras tienen la posibilidad de familiarizarse con estas energías renovables a través de el diseño de estructuras controladas a partir de paneles solares, es decir, que la energía, digamos, para que se mueva una hélice sea a partir del panel solar. Entonces aprenden conceptos de la transformación de esa energía solar en energía eléctrica, del circuito que se requiere para hacerlo y del sistema que se requiere para hacerlo. Ahora, Juan David les va a contar una de las experiencias que hemos tenido con energías renovables, en el cual Juan David participó con su proyecto Hidroeli, que es un dispositivo generador de energías renovables, en el concurso Innovatech, y fue el ganador en su versión 2019. Buenas. Mayra, ¿puedes deshabilitar la presentación, por favor? Sí, ya lo... Listo. Listo. Buenas tardes. Como lo había dicho mi compañera Mayra, en Colombia se tiene la sexta matriz de energía más limpia del mundo, con un 70% de energía proveniente de fuentes hídricas. Pero como ya lo habíamos mencionado, pues lastimosamente no se tiene un clima tampoco estable en cuanto a que los niveles de los embalses se van a mantener a un nivel aplicable para una producción constante de energía. Por ello, la ministra María Fernanda Suárez, ministra de Minas, dijo el año pasado que la meta del gobierno es pasar de 50 megavatios a 1.500 megavatios en capacidad instalada en fuentes renovables no convencionales. Esto lo dijo el año pasado. Justamente hubo una subasta para ver quién se quedaba con el proyecto. No sé qué habrá pasado con ello, pero como podemos ver, el país le está apostando más a la energía renovable. En cuanto a los dispositivos como módulos fotovoltaicos, tenemos que, lastimosamente, pues los precios todavía no han bajado a lo que debería ser, y más por importación, que sale de hecho costoso porque nos cobran en dólares. Y acá hay que hacer énfasis en algo. En cuanto a las baterías, se producen con litio. Aquí cerquita tenemos el triángulo de litio, que lo conforman Chile, Argentina y Bolivia. Ellos poseen el 85% del litio que se extrae a nivel mundial en salinas. Entonces, el mayor productor de litio es Chile, con un 52%. Pero ¿qué pasa? Lastimosamente, ellos solo extraen el material y China lo aprovecha en diferentes procesos que debe hacer para sacar las baterías de litio. Generalmente son 3 o 4 procesos que, si Chile llegara a implementar esos procesos allí, pues en Latinoamérica podría ser más factible tener este tipo de energías ya implementadas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? La tonelada de litio llega y Chile o Argentina o Bolivia se lo vende a China por un precio aproximado de $180. Por un precio de $180, para que después China llegue y lo transforme y lo forme en baterías, y luego la tonelada de ese mismo producto ya va a venir costando unos $100.000. Entonces, eso a tener en cuenta, y sobre todo que en Colombia, como sabemos, pues tenemos un mineral muy particular llamado coltán. El coltán, pues hay indicios
que hay presencia de en la Orinoquía colombiana, específicamente en los departamentos de Bichá y Guainía. Se extrae ilegalmente, lastimosamente pues no se tiene un control sobre él, como no se tiene ningún control sobre otro tipo de materiales. Entonces, eso a tener en cuenta. ¿Qué pasa? El coltán es utilizado para la creación de condensadores y chips electrónicos, o también en lentes de cámaras es muy utilizado, pero como no se tiene un control, pues lastimosamente tampoco sabemos aprovechar nuestros propios recursos. Este está formado en niobio y tantalio, que son los más usados en cuanto a que son superconductores para almacenar y liberar energía. Bueno, pensé que me estaban haciendo unas preguntas. La otra cosa es que además de esas fuentes que mencionó mi compañera Mayra, también hay otros tipos de paneles, por decirlo así, que son paneles térmicos, y estos son, bueno, son de 3 tipos: colector de baja temperatura, colector de media temperatura y colector de alta temperatura, que el funcionamiento pues ya es un poco distinto al que tenemos, pero el principio es el mismo a base del sol. Quería explicarles, por ejemplo, la parte de la energía hídrica o eólica. Todas funcionan a base de un común denominador, y es el motor generador, que en este caso tenemos acá uno. Este fue el que yo utilicé para el proyecto Hidroeli. Bueno, de hecho, bueno, en este montón, el primero fue este, utilizado. Fue un motor de la lavadora de mi mamá, que en paz descanse el motor, pero bueno, aquí seguimos con él. La otra es que pues quería más eficiencia del motor, conseguí otro, y conseguí otros y otros, e hice varias pruebas pues en cuanto a funcionamiento. Este es el más vendido en cuanto a motores para producción de energía, sea eólica o sea el mecanismo que le queramos meter, porque es más la adecuación del sistema a las diferentes condiciones ambientales para que produzca energía. Entonces aquí tenemos un motor DC, que es el motor, este motor es como de 300 vatios o 250 nomás. Es uno de los que lleva las hélices comerciales que se instalan en las casas, que no mide más de como un metro de altura. No es tan bueno, así que no lo recomiendo. Creo que aquí se perdió un poquito la plata, pero tenía que ensayar varios motores. Bueno, en cuanto a esto, ¿qué pasa con las hidroeléctricas? Simplemente tiene una adecuación en un motor gigante. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de estar en el lago Calima, que más que ser un lago de deportes atractivos o de un lugar muy bonito, pues allí hay una caída de agua tremenda hacia unas turbinas, que lo que hacen es como el proceso que explicó mi compañera Mayra. Es increíble. Yo la vez que bajé allí, eran una cantidad de metros hacia abajo y se empezaba a sentir la humedad de la tierra, y justamente porque ellos tienen la premisa de que es necesario obviamente un nivel de altura para que la caída pues no tenga más eficiencia en cuanto al movimiento de la hélice. Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a las eólicas, pues simplemente es adecuar un sistema eólico a este motor. Este motor es DC, ¿ok? Generalmente yo utilizo alternadores o motores AC, que es más factible en este campo, porque me han resultado más eficientes en cuanto a este sistema. Bueno, ¿qué pasa? Tanto la energía por medio de módulos fotovoltaicos como las que utilizan los motores DC es en DC, pero si utilizamos un motor AC, pues ya tendríamos que convertirlo a DC en caso de que no se tenga una energía constante, una producción de energía constante, que solo tengamos que regularla, ya vale. Pero acá, en este caso, tenemos una producción AC, y lo que vamos a hacer es regularla, meterla a las baterías que son DC y después meterlas a un inversor, que este es el proceso adecuado. Entonces, les voy a explicar sencillamente qué hice con Hidroeli.
Israel, acá hay un ejemplo muy claro. Este es un alternador, es un motorcito pequeño, ya se les voy a mostrar más detalladamente. Y tenemos un circuito que no solo regula, sino que rectifica, porque en este caso la señal no es como estos dos motores DC que yo tengo, sino que es alterna. Entonces necesitamos un rectificador y además un regulador, porque es el voltaje y la corriente de este, pues de alguna forma va a tener una forma, ya se los dije, alterna, pero se nos puede subir entre los 13 o 14 voltios y yo quiero que se mantenga el estándar en 12 voltios. Aquí tengo una lamparita pequeña, no sé si la pueden ver, ahí está encendiendo y simplemente estoy moviendo levemente el motor. Entonces voy a ver si lo pueden. Este es el principio de un generador eléctrico a base de motores. Entonces, ¿qué se tiene? Voy a despegar esto acá un poquito para que lo puedan ver. Se tiene un rectificador y un regulador en un circuito y tenemos además el motor, que también es de la lavadora de mi mamá, que ya pues también me sirvió. Esta es una bomba de desagüe de lavadora, vale 18.000 pesos y tenemos 12 voltios. Pero estos mismos 12 voltios también los podemos tener a base de paneles fotovoltaicos, que en este caso estos son otros no compuestos por silicio. Generalmente los compuestos por silicio que tienen, se los voy a mostrar más de cerca, son estos. Bueno, ahí no se ve bien por la luz, pero son medio rayados. Estos los conseguí todos como por 11.000 pesos o 15.000. ¿Y qué consta? Entonces llegan los fotones, a partir de la radiación del sol, llegan los fotones y esta placa está conformada por dos placas de silicio. Una placa de silicio dopada con más dopaje positivo y la otra con dopaje negativo. En sí es el esquema es como si fuera un diodo común y corriente, un componente electrónico, pero con un dopaje especial. Después, esto hay que tenerlo en cuenta, como ya se les había explicado, los módulos fotovoltaicos llegan y se producen energía en DC, corriente continua. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿uno qué haría? Acá están los 12 voltios que suman estos mismos. Acá tengo ¿cómo es que se llama? Una cortina, por lo que la luz no le llega directa. Vamos a ver si nos alumbra siquiera esta lamparita. Y para que lo vean más de cerca. Listo. Bueno, voy a unir los dos terminales. Generalmente es un terminal positivo y el otro negativo, ya que y ahí medio está alumbrando, pues porque no llega la energía adecuada. No sé si lo logran ver. Ahí está alumbrando. Si de pronto abro un poquito más la cortina, pues la intensidad va a ser mayor. Entonces ya ven lo fácil que es obtener energía a base de módulos fotovoltaicos baratos, 12 voltios, que nos servirían justamente para cargar un celular con una regulación a 5 voltios. Se nos va a tardar un poquito porque la corriente no es la misma. Además, porque pues estos módulos que yo tengo en este momento no son tampoco los mejores. Bueno, después de que la energía llega a esos módulos fotovoltaicos, se generan esos módulos fotovoltaicos, pues ya ¿qué hacemos? La pasamos a una batería, obviamente le podemos poner unos diodos de potencia, justamente para cuidar que la corriente no se devuelva y fluya hacia una misma dirección. Y en ese caso, ya tendríamos justamente acá pues la lámpara, y de aquí ya podemos surtir los otros mecanismos. Ahí tenemos una lámpara de 12 voltios que pues también las fabricamos desde el aula STEM,
Esto es todo lo que hace el aula STEM. Y lo que podemos hacer entonces es depositar esa energía que se produce en los módulos fotovoltaicos y después pasar a la batería y de la batería llegar al inversor. Este es un inversor de 600 vatios, es pequeño. Los módulos fotovoltaicos generalmente los paneles grandes vienen de 800, 600 vatios y valen creo que los mismos 600.000 pesos, 400, hay unos de 500.000 pesos, depende si son monocristalinos o policristalinos. Los polis son más azulitos y pues ya que requieren un proceso menos que los monocristalinos, pues no son tan costosos, pero es mejor usar los monos. Y de igual forma, pues, entonces dependiendo de la potencia que esté produciendo, compro el inversor. Este es uno de 600 vatios, y lo que hace es tomar los 12 voltios DC de las baterías y pasarlo a corriente alterna para poder conectar el televisor, o sea, ya la energía que nosotros utilizamos a nivel del hogar, que es AC. En mi caso, bueno, como les voy a contar la historia de Hidroeli, cómo nace Hidroeli. Hidroeli pasa que en Colombia actualmente son 1.710 zonas rurales que no cuentan con recursos de energía ni agua potable. Entonces a ellos pertenecen 3.6 millones de personas que tienen un rezago en cuanto al desarrollo social que en sus zonas, que recordemos que Nariño y Chocó son las más afectadas con 600 zonas, 620 para Chocó, 600 zonas rurales que si tienen energía la tienen en intermitencia. Entonces era necesario hacer este tipo de proyectos. Bueno, ¿en qué consiste Hidroeli? Hidroeli es un sistema de generación de energía y de agua potable. La generación de energía la hace a partir de una hélice que tiene un diseño especial. Es una hélice que ya ha avanzado. Les voy a mostrar el prototipo inicial, pero ya tenemos un prototipo mucho más moldeado, mucho más bonito, pero sobre todo funcional. Se probaron varios tipos de hélice a nivel de turbulencia del viento y justamente pues el que nos pareció más eficiente fue la FX 115, que es una hélice diseñada en los años 60 y hoy en día pues resultó muy funcional en cuanto a las adecuaciones que les hicimos. Entonces esta hélice va a producir energía con el viento, con el agua lluvia y con los módulos fotovoltaicos que tiene adherido en su estructura. Generalmente es un sistema que va a producir solo DC en este caso, pero para mí en estos momentos estoy intentando conseguir un motor un alternador de imanes permanentes que es mucho más eficiente que el que tengo actualmente. Entonces yo lo único que hice fue diseñar el sistema, la hélice, simularla en MATLAB, simular varios tipos de hélice. Tengo 12, 15 hélices que probé y pues la que me resultó más factible justamente para el análisis de esas zonas rurales fue esta hélice que les mencioné. Se las voy a mostrar, pues disculparán que no sea tan bonita, pero ya funcionó. Entonces, en este caso, estaba construida en fibra de vidrio por una persona pues, que tiene buen manejo de la fibra, tiene acá enlaces metálicos justamente para hacerla resistente en cuanto a sus añadiduras. Y como vemos en la parte de atrás tiene una forma cóncava que lo que va a permitir es que cuando llueva se mueva la hélice igualmente, si no está venteando, por decirlo así. Y además tenemos esta parte recubierta de módulos fotovoltaicos que hoy en día ya tenemos una cotización de unos módulos moldeables, o sea que podemos moldear los módulos a la forma de la hélice sin que interrumpa en cuanto al modelo y a la simetría que se tenía. Entonces, según lo que explicó mi compañera Mayra, lo que había que hacer era acoplar la hélice al motor, que es exactamente lo que normalmente se hace, y asimismo producir la energía. Entonces, de pronto
creo que no tengo el video acá, pero pues el video en prueba de campo se los voy a mostrar. Intentamos simular las condiciones ambientales de un municipio que actualmente pues está muy arraigado en cuanto a que el Estado no ha hecho presencia y lo tiene muy abandonado en cuanto a generación de energía allí, y es Sipí. Sipí es uno de los pocos municipios que tiene, si mucho, 1 o 2 horas de energía al día. Entonces, simulando esas condiciones ambientales, en una zona de acá, pudimos lograr que se moviera la hélice con vientos menores a 3 kilómetros, mayores a 3 kilómetros por hora. Entonces, ese fue el buen resultado que tuvimos. En cuanto a la generación de agua potable, lo hicimos a partir de la celda de Peltier, que la celda de Peltier es fantástico. Eso se creó también hace muchos años, lo creó Peltier, y lo que hace es generar un diferencial calorífico, como el diferencial que se crea a nivel de paneles solares eléctricos, pero este es calorífico. Entonces, mientras en un lado de la placa está caliente, en el otro lado está frío, y eso permite que podamos condensar el aire, y así empezamos a recibir las pequeñas goticas durante el día del aire con un respirador artificial, que es como si estuviera yo encerrado en este cuarto, las ventanas por medio de mi respiración, que es caliente, empezaran a empañarse, y de esa forma existe hidroel. No sé si tienen algunas preguntas en este momento. Creo que no sé si algo no les ha quedado claro, si necesitan realimentación en algo. Bien, pues estos de los estudiantes, estos de ustedes, acá hay un diseño ya mejorado en cuanto al regulador y el conversor ADC. Recuerden que el alternador que yo usé es una bomba de agua de lavadora. Esta funciona a 120 voltios. Lo que va a hacer es extraer el agua de la lavadora, pero pues en este caso le di el funcionamiento contrario. Muevo el rotor, y lo que va a hacer es meterme ese voltaje alterno, me lo va a regular a 12 voltios, a pesar de que es un voltaje que oscila entre los 15 y los 20 voltios alterno, me lo regula en 12 voltios DC, y además pues con el condensador me lo sostiene durante un momento, para que cuando apague yo la lámpara, o sea, lo que estoy utilizando, pues momentáneamente se vaya descargando y podamos ver bien el apagado. Bueno, muchas gracias, muchachos. No sé cómo estamos de tiempo, si de pronto tienen algo que decir, o voy a revisar por acá. Bueno, no sé si alguien tiene dudas sobre algo. Esto sería toda nuestra charla. Mayra, no sé si nos puede colaborar con, de nuevo, la diapositiva, o cómo finalizamos acá. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Esto ha sido todo por el webinar del día de hoy. Los esperamos en un próximo encuentro de virtualidad y la dirección académica. Muchas gracias, que tengan feliz tarde. Hasta luego. Muchas gracias, que estén muy bien, compañeros. Les agradezco la participación.